En esa interacción, la materia y la antimateria se tratan por igual. Eso lo sabemos experimentalmente muy bien, pero teóricamente no lo entendemos. Teóricamente uno esperaría que que justo precisamente la materia y la antimateria en esa interacción fuera completamente arbitraria. Y uno de los candidatos para entender por qué la interacción fuerte tiene por igual la interacción entre materia y antimateria es el axión. El axión es una partícula bosónica que tiene una masa por debajo del electronvoltio. Y una de sus propiedades es que interactúa, aunque débilmente, con el fotón, y típicamente la forma de buscar más eficientemente a estas partículas es a través de cavidades resonantes. Entonces, estas partículas interactúan con el fotón y los experimentos más precisos, en concreto ADMX, lo que hacen es poner una cavidad resonante, o sea, nos vamos ya ahora a electromagnetismo, ponen una cavidad resonante e intentan poner la frecuencia de resonancia justo igual que la masa de la acción, para de esa manera tener un exceso de fotones y poder detectar la partícula. De nuevo, a día de hoy todas las búsquedas han sido eh, nulas, nadie lo ha encontrado, pero de nuevo, estos experimentos, ADMX, CAS, Abracadabra y muchísimos, están buscando esta partícula y quién sabe si dentro de 10, 20 años la encontramos y justo resulta ser la materia oscura del universo. Otro de los candidatos posibles y populares para ser la materia oscura del universo es el neutrino estéril. Sabemos que los neutrinos tienen masa igual a cero en el módulo estándar, pero observamos a través de experimentos de oscilación de neutrinos que tienen masa. Típicamente entendemos esta masa a través de una pequeña interacción de neutrinos ligeros con neutrinos más pesados o neutrinos estériles. Y se ha demostrado que en el universo primitivo, si uno tiene un neutrino estéril con una masa de 10, de 1 a 100 kiloelectronvoltios, es decir, unas 10 o 100 veces más ligero que el electrón, esta partícula se puede generar en el universo primitivo para darnos justo la cantidad correcta de materia oscura. Entonces, es un candidato también muy popular y además se puede buscar. ¿Cómo se puede buscar? Pues esta partícula, pese eh, a ser un candidato a materia oscura, tiene una vida media mucho más grande que la del universo, pero se puede desintegrar. Esta partícula se puede desintegrar emitiendo un fotón y un neutrino. Como la partícula tiene una masa de alrededor del kiloelectronvoltio, puede desintegrarse y generar rayos X. Esta partícula podría generar rayos X y estos rayos X se buscan en distintos experimentos, como NuSTAR, Newton, Chandra, Hitomi. Lo que hacen estos satélites es buscar al centro de la galaxia y ver a ver si encuentran estos fotones de alta energía, estos rayos X. De momento, de nuevo, nadie encuentra estos rayos X, pero los experimentos cada vez son más precisos, más sensibles, y llegará el día en el que esta partícula o se descubra o se demuestre que no puede ser la materia oscura. Y por último, un candidato también relativamente exótico, que a día de hoy se comenta bastante en la literatura, es la posibilidad de que la materia oscura esté compuesta por agujeros negros primordiales. Los otros tres candidatos son partículas fundamentales, el WIMP, el axión y el neutrino estéril, pero en este caso los agujeros negros de hecho están hechos de materia, pero son primordiales y eso es muy importante, o sea, se han generado antes de que el universo tuviera un segundo. No tenemos ni idea de la masa que puede tener este agujero negro primordial. Puede ir desde 10 elevado a menos 17 masas solares a 10 elevado a 14. Y esto nos da una idea de lo poco que sabemos de la materia oscura. O sea, realmente no tenemos ni idea. Y típicamente la forma más fácil de buscar este tipo de candidatos es a través también de lentes gravitatorias. La idea es los telescopios como, o sea, las colaboraciones como EROS, MACHO, diferentes experimentos lo que hacen es mirar a estrellas y ver cómo cambia su luminosidad con el tiempo. Si en algún momento en medio de esa estrella aparece uno de estos agujeros negros primordiales, va a cambiar muchísimo esa señal y entonces eso nos va a dar lugar a una detección. De nuevo, mala suerte, nadie ha encontrado ninguna de estas señales y de momento solo hay cotas. Solo hay cotas a qué porcentaje de materia oscura puede haber en términos de este candidato. Pero, de nuevo, quién sabe si dentro de 20 años sabemos que la materia oscura es un agujero negro primordial. Y por último, ya me muevo al último punto de cuestiones abiertas, que es la expansión acelerada del universo.
Voy a enseñar una imagen de lo que pensábamos que iba a ser la expansión del universo antes de 1998 y es por lo siguiente. Como he dicho, tenemos materia oscura y sabemos que el universo se expande, pero solo tenemos materia en el universo. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el universo se expanda, lo que pensamos es que las galaxias, aunque se están alejando a día de hoy, llegará el momento en el que vuelvan a colapsar, porque solo tengo materia y al final la ley de la gravedad tiene que hacer su efecto y traerlas de vuelta. Entonces esta era la idea que había antes de 1998. El universo se expande y llegará el momento en el que esto pare y las galaxias vuelvan y sea algo cíclico. Esto se llamaba el Big Crunch. Sin embargo, en 1998, gracias a las medidas a través de medidas de supernova de tipo 1, los astrónomos fueron capaces de, a través de medidas de velocidades de diferentes galaxias muy lejanas, saber no solo la velocidad a la que se movían, sino la aceleración. Y descubrieron lo siguiente. Descubrieron que tenemos las galaxias, sabemos que se expande, pero descubrieron que se expande aceleradamente. Y esto fue una sorpresa porque nadie esperaba esto. Si esto pasa es porque tenemos otra componente del universo que desconocíamos hasta entonces, que es causante de esta expansión acelerada del universo. Por este descubrimiento, Rees, Perlmutter y Smith ganaron el premio Nobel muy recientemente, en 2011, por descubrir precisamente que el universo se expande a día de hoy de manera acelerada. ¿Cuáles son las propiedades de esta energía oscura? Y en este caso la energía se llama oscura porque realmente de esta componente del universo no tenemos ni idea. Una de esas componentes es que es un fluido repulsivo. O sea, tiene una energía, tiene una presión que es negativa. Eso es lo primero que es raro. Si el universo se está expandiendo es porque hay algo que es repulsivo. O sea, es algo ya muy característico. Además, representa el 70% del contenido energético del universo. O sea, que no es una pequeña fracción del universo, es de hecho el 70%. Y a día de hoy lo que sabemos es que esta energía oscura puede estar, todos los datos que tenemos son compatibles con que esta energía oscura sea simplemente una constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein. ¿Qué es la constante cosmológica? Es un término de esta forma en las ecuaciones de Einstein y de hecho fue el propio Einstein el que primero lo postuló y luego lo quitó de sus ecuaciones. Pero todas las observaciones que tenemos a día de hoy son compatibles con este término estando ahí. Con eso, más o menos, acabo. He puesto una referencia, no sé si esto va a estar online. Para mí, a nivel divulgativo, si este verano os aburrís y esto os interesa, hay 3 libros que están muy bien. A mí el que más me gusta es The First 3 Minutes de Steven Weinberg. A nivel ya más técnico, están estos 2 libros. En particular, a mí Modern Cosmology de Scott Dodson me gusta bastante. Y luego ya a nivel avanzado, que yo creo que eso ya es pasarse, eh, The Early Universe de Colby Turner está muy bien, por si queréis aprender más. Estos son ejercicios si alguien sí que está muy aburrido este verano, puede hacer, que yo creo que están chulos. Y con esto resumo. Entonces, esta es la imagen que tenemos a día de hoy del universo. 5% del universo corresponde con materia, 26% es materia oscura y 69% es energía oscura. Del 5% del que sabemos lo que es, que son núcleos atómicos básicamente, no sabemos por qué están ahí. El modelo estándar nos predice que no deberían estar. Entonces, algo ha pasado en el universo primitivo, con física más allá del modelo estándar, para que tengamos ese 5%. Luego, tenemos un 26% del contenido energético del universo que domina la dinámica de la galaxia, de los cúmulos de galaxias y en general de la estructura a gran escala del universo. Hemos acotado algunas de sus propiedades, pero ya está. O sea, sigue siendo oscura, no sabemos lo que es, y tenemos buenos candidatos. Eso es bueno, es decir, tenemos observaciones que tenemos muchos experimentos que quizá en 5, 10, 20 años nos digan, la materia oscura es esta partícula o es un agujero negro primordial. Y por último, tenemos el 70% del contenido energético del universo, que llamamos energía oscura, de la cual no tenemos ni idea de verdad de lo que es. Sabemos que se parece a una constante cosmológica en las ecuaciones de Einstein y que es la responsable de que el universo se expanda aceleradamente. Entonces, para concluir, la teoría del Big Bang lo llamamos teoría, pero y es una teoría, pero tiene predicciones muy claras de
cuánta cantidad de deuterio, qué cantidad de helio tengo en el universo, y cuando medimos obtenemos justo esas. O sea, está corroborada experimentalmente. Además, predice la existencia del fondo cósmico de microondas, el cual observamos y que de hecho representa una de las herramientas más importantes en cosmología de hoy. Eso nos permite tener un entendimiento del universo desde que tenía un segundo hasta hoy, que tiene 14.000 millones de años. Además, si a eso le añadimos inflación, y luego Antonio durante la mañana hablará de ello, eso nos permite entender, o sea, esto no es totalmente toda la historia, sabemos que tuvo que pasar algo antes y creemos que eso fue una expansión acelerada del universo cuando era muy muy joven, cuando tenía a lo mejor 10 elevado a menos 30 segundos. Y para concluir, los tres problemas que más tiempo ocupan típicamente los físicos de partículas que se dedican a la cosmología son: ¿por qué el universo tiene materia y no antimateria? ¿Qué es la materia oscura? ¿Y qué es la energía oscura? A estas preguntas no tenemos respuesta, pero tenemos muchos experimentos que están intentando buscarle respuesta, y también tenemos muchos teóricos que están proponiendo ideas nuevas para intentar resolver las preguntas. Y ya está. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias por la charla, porque la verdad es muy explicativa para los que Esto- somos en los campos. Así que nada, si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Cierto. O sea, vale. Tiene que ser menor que 10 a la 8. He puesto 14 porque es difícil de excluir. No, eso ya no podría ser candidato de materia oscura. Lo he puesto muy rápido. Pero sí, máximo 10 elevado a 8 masas solares, una cosa así. No por... debería cortarse, debería cortarse. Este es el típico plot, pero sí, lo he escrito muy rápido, es 10 elevado a 8, 10 elevado a 7, máximo. Buen punto. Ujú. No, el fondo cósmico de microondas es el máximo que vamos a poder ver. Y... dime que lo tengo. Ajá, perfecto. Digamos que estamos aquí, ¿vale? El fondo cósmico de microondas se produjo aquí y hubo un periodo desde que el fondo de microondas se forma hasta que se forman las primeras galaxias. Entonces, el James Webb Telescope es un telescopio muy potente, pero no puede ver más, solo puede buscar galaxias. Entonces, el fondo cósmico de microondas, digamos, tiene información de antes del universo, entonces, pero que es muy potente. O sea, las medidas que va a hacer el telescopio sí que van a ser muy útiles porque cuanto más te acercas a lo que pasó ahí, más información tienes del universo. Pero no se puede ver más allá de del fondo cósmico de microondas. ¿Alguna pregunta más por ahí? O sea, no os cortéis. No, sea técnica, Pregunta, sea pregunta, va. O sea, abríos. Está ahí para que le preguntéis cosillas. Bueno, voy a hacer yo preguntas más generales, porque a lo mejor, digamos, ya al margen de la charla, es una pregunta que a lo mejor tenemos todos los que estamos estudiando este tipo de cosas en nuestros primeros años, y a lo mejor esto interesa a gente de bachiller, gente de primero, segundo de carrera, porque algunos campos, como por ejemplo este, no los casi estudias o abordas si no te metes tú o a elegir las optativas o por tu cuenta. Mm. Por eso quería preguntarte una pregunta un poquito compuesta y a lo mejor volátil. ¿Cuándo te diste tu cuenta de que este era, digamos, el campo donde querías tirar? Y aparte de eso, ¿qué recomendarías si alguien está pensando este tipo de campos? ¿Cómo informarse? ¿Cómo mirarlo? Buena pregunta. O sea, típicamente no he dado ningún cálculo ni me he puesto con fórmulas porque es denso. Quiero decir, es una asignatura de cuarto donde más o menos se empieza a introducir esto. Entonces, típicamente se requiere
termodinámica, física estadística, pues también cálculo, relatividad general. O sea, es algo muy variado, lo cual lo hace divertido para mí. Yo también soy un físico de partículas, entonces por la física de partículas ya eso es otro más. A mí simplemente esto me ha parecido siempre interesante y hice un proyecto de verano de materia oscura precisamente y me enganché y ahí sigo. Entonces creo que es un poco curiosidad. A mí leer el libro este de Weinberg de los 3 primeros minutos me gustó. Y cómo informarse, pues en el IFIC hay mucha gente que se dedica a esto. En el departamento de física teórica también. En el departamento de astrofísica también. Yo creo que lo más fácil es ir a hablar con un profesor o preguntarme a mí si alguien quiere preguntarme a mí. O quiero decir, alguien que sepas que hace esto, pues le preguntas o qué podría ser interesante. Pero típicamente lo más divertido es hacer algo. No solo leer, sino intentar hacer algún proyecto, aunque sea introductorio, diría yo. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? En principio no hay ninguna pregunta. Le volvemos a agradecer que haya dado su charla y un aplauso. Y ahora, nada, doy paso a Luis Alberto Sánchez, que nos va. Vamos a cambiar un poco de tema. Nos va a hablar un poco si es posible o no hacer un sable de luz. Por ahí. Gracias. Vale. La de arriba. Eso. Vale. Vale. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Facultad de Física y al comité organizador por organizar estas charlas que son muy interesantes. Y también, sobre todo, muchas gracias a todos los asistentes, porque bueno, hay que tener el valor para mediados de julio venirse a una escuela de verano madrugando además, en vez de estar en la playa o durmiendo. Vamos. Así que nada, muchas gracias por asistir. Bueno, yo pertenezco al Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valencia, al Laboratorio de Fibras Ópticas, pero yo hoy no os voy a hablar de lo que hacemos aquí. Tendréis una charla el jueves de mi compañero Abraham, en el que contará un poco en detalle a lo que nos dedicamos en este laboratorio, pero yo hoy me voy a dedicar a algo un poco más divertido, creo. La razón por la que yo estudié física. ¿Es posible fabricar un sable de luz? ¿Alguien que tenga interés en estudiar física, que esté en bachiller y tenga interés en estudiar física? Supongo que sí, estáis aquí. ¿Queréis fabricar un sable de luz? Como TFG, como proyecto de fin de grado. Es algo chulo, ¿no? Sería algo chulo. Bueno, pues en esta charla vamos a ver un poco, a ver si esto desde un punto de vista físico, si hay alguna teoría, algún tipo de materia, algún tipo de mecanismo que nos permita reproducir las propiedades que tiene un sable de luz. Entonces, en primer lugar, asumo que todos más o menos sabéis lo que es un sable de luz. No sé si habéis visto Star Wars o al menos conoceréis, os sonará. Un sable de luz es un arma que utilizan en estas películas, utilizan los Jedi y los Sith, como podéis ver. Entonces, a partir de estas dos imágenes, son bastante ilustrativas, podemos deducir algunas de las propiedades que tienen estos sables. Entre ellas, tenemos que el láser está confinado en longitud y sección, digamos, simula lo que sea una espada. ¿Vale? Capacidad de cortar y fundir metales, como podemos ver aquí. La mayor parte de los metales tienen temperaturas de fusión por debajo de los 1900 Kelvin, que esto en grados centígrados son los 1600 grados. Observamos que puede ser también de distintos colores, o sea, hay verdes, hay azules, hay rojas, y también se produce interacción entre dos sables de luz. Cuando los sables de luz chocan, pues hay una interacción de repulsión o de lo que sea. Entonces, bueno, aquí en España normalmente estos sables de luz los tendremos a llamar sables láser. Entonces podemos empezar. ¿Puede un láser reproducir las propiedades que observamos en un sable de luz? Bueno, ¿capacidad de cortar y fundir metales? Pues sí, de hecho los láseres intensos se utilizan en la industria para cortar metales, para grabar, etc. ¿Distintos colores? Pues de hecho sí. En función de la longitud de onda, un láser puede emitir pues, en un color u otro. Por ejemplo, este láser es verde, si me funciona este, es de rojo. En función de la longitud de onda de emisión del láser,
Podemos tener láser rojo, azul, verde, de cualquier color. Eso tiene un problema aún así, pues he puesto aquí el tic y la cruz. Vale, tenemos un color, pero lo que no tenemos es, no podemos ver el haz. El haz láser, el haz de luz, digamos, a lo largo de a lo largo de la longitud. Confinamiento de sección, pero no en longitud. Interacción entre dos haces láser. Como podéis ver, esto si lo cruzamos, esto no hace nada. Así que bueno, de primeras un láser no nos funciona para construir un sable de luz. ¿A alguien se le ocurre que podríamos utilizar? Venga. Vale, un plasma. Un plasma es una muy buena idea. De hecho, si nos vamos a la página de Wikipedia de un sable de luz, encontramos esto. Un sable láser está formado por un plasma contenido magnéticamente. Así que bueno, vamos a partir de ahí, vamos a intentar estudiar a ver si con un plasma contenido magnéticamente podemos reproducir algunas de las propiedades que observamos. En primer lugar, bueno, ¿qué es un plasma? Supongo que todo el mundo lo sabe. Si no lo sabéis, un plasma es el cuarto estado de la materia, conocido. Si aumentamos la energía térmica de la materia, pues pasamos de tener una interacción fuerte en los enlaces entre los átomos, o una interacción menor en un líquido, una interacción muy pequeña en un gas, y si seguimos aumentando la energía de las partículas, llega a un punto en el que ni siquiera los enlaces entre los iones, entre los núcleos y los electrones se mantiene. Finalmente lo que tenemos es un gas de cargas libres, iones y electrones por ambos lados. Entonces nosotros, aunque estamos acostumbrados a observar en nuestra vida cotidiana estos tres estados de la materia, realmente en el universo el plasma, dentro de la materia observable, no dentro de temas de materia oscura y tal, dentro de ese 5% de materia observable que conocemos, el plasma realmente es el 99% de la materia que hay, el estado de la materia que se encuentra en el universo. Entonces aquí tenéis alguna pequeña imagen, no sé si la podéis ver, con alguna encontrar en la naturaleza. Por ejemplo, el núcleo del Sol y la corona solar son plasmas de distintas densidades. Las auroras boreales son plasmas, las nébulas son plasmas, el fuego es un plasma. Dentro de la Tierra generamos plasmas, sí. En los reactores de fusión que están ahora mismo en desarrollo para intentar lograr la fusión nuclear también se generan plasmas. Entonces, bueno, si queremos diseñar nuestro sable de luz, ¿por dónde partimos? Pues un buen ejemplo para partir es una cortadora de plasma. Una cortadora de plasma es un instrumento por el cual se hace pasar un gas a muy alta presión. A partir de un arco eléctrico se logra ionizar este gas y se genera un plasma. Este plasma se puede utilizar para cortar metales de una manera relativamente sencilla, como podemos ver en esta imagen. Entonces, bueno, las características un poco de este tipo de plasmas y de las cuales vamos a partir para diseñar el sable de luz es una densidad de partículas de 10 a la 24 partículas por metro cúbico y unas temperaturas entre 10.000 y 30.000 Kelvin. Vale, entonces en primer lugar, ¿qué vamos a ver? Temperatura y emisión de nuestro plasma. Como ha comentado antes, para detectar la temperatura y la emisión de estos cuerpos es lo que se conoce como la radiación de cuerpo negro, la ley de Planck. La ley de Planck fue formulada por Max Planck a inicios del siglo XX y supuso en su momento pues, un hito para la física moderna, sobre todo porque solucionaba el problema de la catástrofe ultravioleta. La catástrofe ultravioleta era que en este tipo de cuerpos, a medida que disminuíamos la energía del fotón, la intensidad de emisión crecía. Digamos, aquí tendríamos esto, subiría aquí arriba. Planck, a partir de cuantizar la energía de un fotón, logró obtener esta expresión que efectivamente reproducía los espectros de un cuerpo negro de manera correcta. Bueno, ¿sabéis lo que es un cuerpo negro en primer lugar? ¿Sabéis lo que es un cuerpo negro? Bueno, un cuerpo negro es un objeto teórico, que es un objeto completamente opaco, que no refleja nada de luz, que se encuentra en equilibrio térmico con su entorno y que emite luz en base a su temperatura. Entonces, por ejemplo, en el estudio de estrellas, una estrella, por ejemplo, a unos 2500 Kelvin, va a tener un espectro de emisión de este estilo y se va a ver en roja. Si aumentamos la temperatura en torno a unos 6000 Kelvin, como sería en el caso de nuestro Sol,
observaríamos que el Sol o el plasma es amarillo. Si seguimos aumentando la temperatura, el espectro se sigue desplazando hacia la izquierda y bueno, observaríamos la estrella azul, aunque realmente la mayor parte de la emisión que está generando es en el ultravioleta. Entonces, bueno, a partir simplemente de esta ley podemos obtener las temperaturas aproximadas que tenían nuestros sables de luz. Por ejemplo, si nos mola más el lado oscuro de la fuerza y queremos un sable rojo, pues tendríamos un plasma entre unos 1500 y unos 2500 Kelvin. Si por el contrario somos un poco más buenazos y nos gusta más el lado de la luz, tendríamos unas temperaturas bastante superiores para un sable azul, entre 1000 y 15000 Kelvin. Vale, entonces vamos a la segunda parte. Tenemos ya un plasma. La segunda parte de la definición que encontramos en Wikipedia, si recordáis, es que es un plasma confinado magnéticamente. Entonces, ¿cómo podemos confinar este plasma? Un mecanismo muy sencillo es utilizar lo que se conoce como una botella magnética. Una botella magnética no son más que dos anillos por los que circula una corriente. Estos anillos generan un campo magnético, como el que podéis ver en la imagen. Las líneas azules son el campo magnético. Se produce una zona en la que el campo magnético es más intenso y una zona en la que el campo magnético es menos intenso. Entonces, ¿qué ocurre cuando una partícula cargada entra en este tipo de campos? Pues interacciona según la fuerza de Lorentz, producto vectorial entre la velocidad de la partícula y el campo magnético. De tal manera que si la partícula se encuentra, por ejemplo, en esta zona, en la cual el campo magnético apunta un poco hacia arriba, si hacemos el producto vectorial entre la velocidad de la partícula que está dando vueltas en el campo magnético y el campo magnético, tenemos que la fuerza está dirigida hacia aquí, hacia el centro de la botella. Si en cambio la partícula llevamos al otro extremo, vemos que la fuerza se encuentra hacia atrás. De esta manera, digamos, la partícula estaría dando vueltas aquí, llegaría hasta aquí, volvería y se quedaría indefinidamente. Bueno, este gráfico está hecho por una partícula con carga positiva. Una partícula con carga negativa es exactamente lo mismo, solo que gira en sentido contrario, pero queda confinada de la misma manera. Entonces, bueno, podemos diseñar nuestro plasma. Si, por ejemplo, queremos tener que esta zona de confinamiento sea un poco más grande, podemos añadir más anillos intermedios que extiendan longitudinalmente esta sección de confinamiento y mantener confinado el plasma de esta manera. Lo único que tenemos que tener es una zona en la que el campo magnético sea más intenso. De esta manera, el plasma queda confinado en esta dirección. Vale, para calcular aproximadamente los campos magnéticos que necesitaríamos para mantener el plasma confinado, voy a introducir lo que se conoce como el factor beta en un plasma, que es el cociente entre la presión térmica del plasma, que es la densidad de partículas del plasma, constante de Boltzmann por la temperatura, dividido entre la presión magnética del plasma, que se está haciendo aquí, dependiendo del campo magnético al cuadrado y la susceptibilidad magnética del vacío. Entonces, típicos factores beta que nos encontramos en plasmas de naturaleza, por ejemplo, en la corona solar, las betas son en torno a 0,001. Eso quiere decir que la presión magnética es muy superior a la presión térmica y el plasma está muy confinado. Por otro lado, si recordáis antes los reactores de fusión de los que hablaba, estos tienen unas betas en torno a 0,05 y 0,1. Aquí tenéis un vídeo de uno de estas instalaciones en las cuales se confina un plasma mediante campos magnéticos para aumentar su temperatura y lograr fusión nuclear. Entonces ahí podéis ver cómo el plasma está girando en torno a este solenoide que genera un campo magnético y emite luz debido a. Entonces, bueno, si introducimos en esta fórmula la temperatura que teníamos antes y la densidad que habíamos supuesto y tomamos un coeficiente beta en torno a 0,1, tenemos que los campos magnéticos que necesitaríamos para mantener el plasma confinado en nuestro sable de luz en función de temperatura están en torno a 0,7 y 2,3 teslas. Son campos intensos, pero no son muy complicados de generar. Una resonancia magnética genera unos campos en torno a unos pocos teslas, 1, 2, 3 teslas. El campo magnético más intenso continuo generado hasta la fecha en la Tierra, en un laboratorio, es en Florida, un campo magnético de 45 teslas. Y si, por ejemplo, habéis visto el vídeo este muy gracioso de una rana que levita con un campo magnético, si no, lo buscáis en YouTube y buscáis en rana levita campo magnético y encontráis. Hay que utilizar un campo magnético de unos 16 teslas. Entonces, son campos intensos, pero no son realmente complicados de generar. Es complicado generar estos campos magnéticos, digamos,
en un dispositivo de este tamaño. Pero bueno. Vale.